Bienvenidos a la serie Proceso de Renovación Pastoral, Arquidiócesis de Tlalnepantla. El centro de la comunidad es la palabra de Dios. Y en nuestras pequeñas comunidades nos acercamos a ella a través de la Lectio Divina. Acompáñanos el día de hoy a conocer en qué consiste, cuál es la estructura de este método y cómo lo puedes llevar a tu pequeña comunidad. Bienvenido. El tema de hoy es Lectio Divina. Lectio Divina. La Biblia es esa palabra de Dios escrita en lenguaje humano. Hemos de procurar entonces entender lo que nos dice la palabra. La Lectio Divina o la lectura orante es, ante todo, el estudio y meditación de una página o un texto bíblico, bajo la luz del Espíritu Santo que nos lleva a la oración y a la vida. Es una forma muy eficaz de oración y se remonta a los primeros años del cristianismo. Para leer la Biblia con provecho, es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Desde el siglo XII, año 1150, el monje Guido escribió un libro llamado La Escalera de los Monjes. Esta contenía 4 escalones o grados para tener un encuentro con Dios a través de la reflexión de la Biblia: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Estos escalones son sucesivos y se unifican en un solo movimiento del espíritu. Él lo expresa así: la lectura sin meditación se torna árida, la meditación sin lectura cae en el error, la oración sin meditación es fría, la meditación sin oración infructuosa. La oración fervorosa lleva a la contemplación, mientras que el don de la contemplación sin oración es raro. A este método, como ya dijimos, se llama tradicionalmente Lectio Divina o lectura orante de la palabra de Dios. Ahora describimos cada uno de los elementos de este método de oración en forma breve y familiar. Deseo ofrecer un texto bíblico que puede servir de referencia. Paso previo a la lectura orante. Para leer la Biblia con el mismo espíritu en que fue escrita, es oportuno dar un paso previo, de preparación, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, que es el verdadero intérprete de la Escritura, para que podamos conocer la riqueza contenida en ella y la profundidad de la sabiduría de Dios. Es recomendable buscar el momento propio en un ambiente de silencio y con actitud creyente. La lectura significa conocer, respetar, situar. Aquí la idea es conocer literalmente y con precisión el texto escrito, como si quisiéramos memorizar al pie de la letra, y no con nuestras palabras o con las ideas que nos hemos formado de él. Este primer paso es el más largo y detallado. Sin embargo, es agradable, satisfactorio, y lo hacemos porque su práctica nos sensibiliza y acerca mucho más a la palabra de Dios viva. A través de la lectura respetuosa, visitamos la Biblia, como se visita a un amigo y escuchamos lo que nos dice. Por tanto, pide atención, respeto, amistad, entrega, silencio y escucha. Se trata de un estudio frecuente con el espíritu atento, es decir, a través de la lectura del texto, lo que Dios quiso decirle al pueblo en aquella situación histórica, lo que significaba Dios para ellos, cómo se revelaba y cómo el pueblo recibía y celebraba la palabra del Señor. La lectura consiste en leer y releer un texto bíblico, incluso en voz alta. Se recomienda tener a la mano una pluma o lápiz para subrayar las palabras que más me impresionaron o la frase central del texto. Se trata de hacer una lectura inteligente de la Escritura, es decir, leer despacio, sin prisa, poniendo atención hasta en el más mínimo detalle, porque todo aporta algo al mensaje que el escritor sagrado quiso comunicar. Este primer escalón requiere de trabajo minucioso, pero gratificante. Hay que ubicar el pasaje en su contexto. ¿Está al principio, en medio o al final del Evangelio, de la carta o de la obra sagrada? ¿Qué sucede antes y después de este texto que estamos leyendo? Observar cuántos personajes aparecen: un hombre, una mujer, una multitud, Dios, el Espíritu Santo, Cristo, un ángel,
un fariseo, un objeto, un símbolo, un animalito. Precisar la atmósfera y el ambiente de la escena, de incredulidad, de fe, de miedo, de duda, de trampa. Localizar el lugar de la narración, en el monte, a la orilla del mar, en una casa, en el templo, en Jerusalén. El momento en que suceden las cosas, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Las imágenes o símbolos que más nos llaman la atención. Una escalera, una nube, un banquete, una viña, una boda. Los verbos más importantes que llevan el hilo de la narración: subir, bajar, buscar, llorar, dar a conocer, entender. Los adjetivos utilizados por el autor: chaparro, brillante, astuto, sabio, necio, tonto. Todo esto va abriendo nuestro panorama del pasaje bíblico, nos da una visión de conjunto y nos aproxima al mensaje central. Podemos dar un paso más difícil: describir los sentimientos de los personajes. Decimos difícil porque muchas veces nos cuesta o no estamos acostumbrados a identificar nuestros propios sentimientos, con mayor razón los sentimientos ajenos. Sin embargo, con práctica se logra. Hay que ponernos en el lugar de los personajes y describir qué sintieron: miedo, angustia, duda, decepción, alegría, gozo, molestia, malicia, sorpresa, tristeza, paz. Podemos también imaginar lo que sintió Dios en ese momento, si estamos en el Antiguo Testamento, o si estamos en el Nuevo Testamento, lo que Cristo sintió. No tengamos miedo, Dios siente. Incluso hasta podríamos describir el sentimiento del evangelista o del autor sagrado al momento de elegir ese pasaje en su narración o al querer transmitir su enseñanza. Algo que nos puede servir para ejercitarnos en este ámbito de los sentimientos y emociones es imaginar la escena, como si viéramos una película y nosotros formáramos parte del elenco de los personajes. La meditación: reflexionar, dialogar, actualizar. La meditación responde a la pregunta: ¿qué me dice el texto hoy, aquí y ahora, a mí, a nosotros? La meditación es el esfuerzo que hago para traer el mensaje de Dios a mi propia vida y a mi realidad personal y social. Es extraer el valor permanente que tiene la palabra enseñada por Dios mismo. Preguntas que nos ayudan a hacer la meditación. ¿Qué diferencias y similitudes encuentro entre la situación del texto y la que vivo o vivimos ahora? ¿Qué me dice el mensaje del texto bíblico? ¿Qué cambio de comportamiento me sugiere a mí personalmente? Meditación es también reflexionar el texto, rumiarlo hasta descubrir lo que quiere decirnos. Esto implica de parte nuestra silencio, reflexión, búsqueda y apertura. La meditación se puede prolongar a lo largo del día, de la semana, del mes o de los años, como algo que nos susurra y hasta de noche nos instruye internamente. La meditación es como una gota de agua que de tanto caer sobre la roca termina por horadarla. Así, la palabra de Dios entra en mi espíritu y poco a poco quita los velos que encubren la realidad. La palabra de Dios pasa de mi boca que la pronuncia hasta mi corazón, es decir, hasta las capas más profundas de mi persona. Me confronta. ¿Qué aspecto de mi propia persona me hace conocer mejor esta palabra que medito? ¿Qué descubrimiento hago? ¿A qué me invita Dios? ¿Qué cosas de mi vida no van de acuerdo con la enseñanza de Dios? ¿Qué quiere hacer en mí esta palabra que medito? ¿Qué decisión o posición he de tomar ahora a la luz de esta palabra? La oración. En latín, oratio. Suplicar, alabar, recitar.
Aquí entra en juego nuestro corazón, nuestros propios sentimientos, que podemos clarificar a la luz de la palabra de Dios. A partir de la meditación, brota espontáneamente el siguiente paso, la oración. Le hablo al Señor a partir del texto que he meditado. Le pido, le agradezco, lo alabo, según lo que el Espíritu me mueva. Por la oración se hace presente lo dicho en la lectura. Comunica valor y fortaleza, nos anima y nos llena de esperanza y alegría. La oración es el reflejo de la orientación personal de cada uno en su caminar hacia Dios y en su esfuerzo de permitir con una profunda libertad que el Espíritu, que Él llene nuestro corazón para amar e ir al encuentro de los hermanos y realizar de este modo la misión a la que hemos sido invitados. La contemplación significa ver, saborear, actuar. El monje Guido define la contemplación como una elevación por encima de sí misma de la mente suspendida en Dios, que degusta las alegrías de la eterna dulzura. Es el encuentro personal y amoroso con Dios. Es ir más allá de las palabras. De conversar con Dios se pasa simplemente a estar con Él. No hay preguntas ni movimiento intelectual, solo gozo, a veces abrasador, de dejarse introducir en el corazón de Dios. Este paso de la Lectio Divina es pura gracia, regalo de Dios al espíritu del creyente. Es el último peldaño de la Lectio Divina e inmediatamente se vuelve el primero, pues es un proceso sin fin el camino de la vida. El camino de encuentro diario con Dios y los hermanos. A través de la contemplación nos colocamos asombrados e interactuamos dentro de la escena que se narra en la Biblia. Podemos ver, oír, oler, sentir, preguntar, gustar internamente, gozar, disfrutar, servir o desenvolvernos en el suceso bíblico que estamos meditando. Así recuperamos todo lo anterior, la lectura, la meditación y la oración. Nos comprometemos y empezamos a pasar al corazón, a todo nuestro ser, lo que hemos leído, meditado, orado y pedido. Se empieza a tener entonces una nueva manera de ver la vida y de observar la realidad. Ahora que conoces en qué consiste la Lectio Divina, estás invitado a llevarla a tu vida, a ponerla en práctica. Lo puedes hacer de manera presencial con tu comunidad o de manera virtual apoyándote con los materiales que la Arquidiócesis nos ofrece. Aquí abajo te dejamos el link. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te esperamos en nuestra siguiente cápsula.